Buenas. Buenas, buenas. Hola. Buenas. ¿Está bien ahí? Sí. Vamos a compartir. Ahí vamos. Bueno, ahí estoy compartiendo. ¿Me confirman si se ve la pantalla bien? Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, ya en la clase de ayer empezaron a ver con Marcelo el tema de participaciones en otras sociedades, ¿no? Y las evaluaciones que estos tienen. Vamos a meternos un poco en el tema un poco más profundo desde el punto de vista de las normas contables y hacer alguna ejercitación de eso. Bueno, en general, la contabilidad lo que hace es reflejar lo que las empresas, lo que ocurre en la realidad, lo que las empresas hacen y buscan soluciones para las operaciones, las transacciones que hacen la empresa. Por ejemplo, si la empresa quisiera invertir fondos ociosos, me encanta la definición, fondos ociosos, ¿no? Nos sobra plata, no sé qué hacer. Por supuesto que hay muchas posibilidades, ¿no? Irte de joda, hay un montón de opciones, pero si necesitamos invertir esos fondos y sabemos que no los necesitamos en forma muy cercana, pero lo vamos a necesitar en el corto plazo. Por ejemplo, bueno, hicimos cobranzas, cosas y tenemos que pagar en diciembre el aguinaldo. Sabemos que tenemos que pagar el aguinaldo y vamos juntando el dinero para hacer ese pago o tenemos que pagarle a un proveedor importante el mes que viene, lo que sea, pero tengo un mes y medio, 2 meses que tengo el dinero y que no lo necesito ahora, pero lo voy a necesitar dentro de 2 meses. Con lo cual tendría que buscar o dejarlo en caja o hacer un plazo fijo, por supuesto, hay muchas opciones. Y más con un tema de inflación. A ver qué hay que quiere entrar. Estuve esperando más que se ingresen todo y no tenés que entrar entrando y saliendo todo el tiempo. Y hacer buscar una pequeña renta, ¿no? En Argentina, además, por un tema de desvalorización por inflación aparte, pero supongamos que tenemos dinero por 2 meses y lo vamos a tener que usar dentro de 2 meses, por lo cual buscaríamos hacer alguna inversión. Podría ser un plazo fijo, podría ser inversiones en títulos, etcétera, y podría también buscar una inversión en títulos que coticen en mercados, sean bonos, títulos públicos, fondos de inversiones que podamos entrar y salir, que nos dé una renta durante ese plazo que no lo vamos a necesitar. Y por supuesto también dentro de esas opciones aparecería la posibilidad de comprar acciones. Entonces, una posibilidad es comprar acciones, comprar bonos, títulos, o sea, cualquier tipo de inversión de tipo bursátil, inversión financiera. Y obviamente en Argentina también tenemos en la cabeza comprar dólares. Por supuesto que las empresas no lo pueden hacer, ¿no? Tampoco las personas, bueno. Y la compra de otra moneda en términos financieros tampoco sería una inversión. Acá lo vemos porque el peso se desvaloriza. O sea, siempre considerando la inflación, todas las cosas que pensemos suelen ser raras y no suelen ser lógicas. Solo tiene sentido por un tema de inflación, ¿no? ¿Para qué tengo pesos? ¿Para qué voy a adquirir, no sé, reales o dólares o euros? Si sería tener moneda de nuevo, ¿no? O sea, una moneda no debería, no genera renta. Bueno, acá en Argentina tampoco genera renta, lo que hace es cubrir la desvalorización monetaria. Entonces parece que generamos diferencia de cambio, es una mentira. En realidad lo que estamos haciendo es no perdiendo tanto, dejando de perder un poco, sería la realidad. Con lo cual, una de las posibilidades es comprar operaciones financieras en la bolsa que tienen fácil entrada y fácil salida, que se pueden vender sin esfuerzo significativo, que tienen un costo mínimo, y estaríamos comprando acciones para hacer una inversión que se va a vender en el corto plazo. Ahí dice bursátil o extra bursátil, ¿no? Fuera del mercado de valores. Extra bursátil, bueno, no es que está prohibido, por supuesto, pero se podría, pero no sería muy lógico en el sentido de que el fondo es temporario, con lo cual, si compro acciones de una sociedad, de un kiosco acá en la esquina, sí puedo, pero después, ¿cómo hago para venderla rápidamente? Podría comprar
una casa también si quiero, comprarme un auto, sí, pero después lo tengo que vender rápidamente en 2 meses. Entonces esto no es una inversión para poco plazo, ¿verdad? Y las inversiones bursátiles harían la posibilidad de que uno pueda entrar y salir rápidamente, con lo cual acá tenemos que la empresa, por eso también siempre entender, las normas evalúan esto así, y bueno, ¿y por qué? Y porque la empresa hace una operación de este estilo, ¿no? Entonces sería ese camino. La empresa quiere hacer una inversión financiera, temporaria, obtener una pequeña renta, iría al mercado, compraría acciones. Pero no las quiero mantener 30 años esas acciones, las voy a vender en 1 mes, 2 meses. Con lo cual buscaría que cotice y especular con el valor de cotización, ¿no? Tener una diferencia entre que la compro y la vendo. Sería ese más o menos la idea. Pero lo que estaría haciendo sería comprando acciones. En otro caso, quizás una empresa quisiera dar participación a un tercero en los riesgos de un negocio, ¿no? Dentro de una empresa podemos tener varios negocios, nos dedicamos a hacer esta actividad, esta otra, hacemos un servicio, hacemos distribución, hacemos venta de bienes, no sé, podemos tener varias actividades. Quizás tenemos la oportunidad de, no sé, aparece una licitación pública para, no sé, una represa hidroeléctrica, no lo hacemos, pero aparece la posibilidad, o un peaje de una autopista, lo que sea, una cosa que no nos dedicamos a eso. Nos interesaría porque nos daría algún resultado, pero también quisiéramos que, si esto sale mal, ¿no? Que otro participe en los riesgos. Por supuesto que si sale bien, participará en los beneficios. En ese caso, podríamos, en vez de hacer la licitación y todo con el nombre de la empresa, podríamos crear una empresa que se dedique a esa actividad, ¿no? Creamos una empresa, somos la empresa Pirulo farmacéutica o Pirulo metalúrgica, y creamos una sociedad que se va a llamar Pirulo Construcciones, no sé si te suena, o Pirulo Autopistas. Y después tengo Pirulo Telefónica, y voy creando empresas para cierta actividad. Esas empresas, bueno, hay que suscribir o comprar acciones de esas, la acabamos de crear la empresa, suscribimos acciones de esa empresa, con lo cual aparecen acciones de una empresa. Otra vez, creamos una sociedad para ese negocio, suscribimos acciones y un tercero, otro, compra acciones también de esa empresa. Pongamos, nosotros tenemos el 60% y hay un X que compra un 40% de esas acciones, o aporta un 40% de esas acciones. Con lo cual, en este caso, también tenemos acciones, o sea, en el anterior teníamos acciones que comprábamos en bolsa de una empresa. Acá también tenemos acciones de una empresa, que fue creada con este propósito, pero al fin y al cabo tengo acciones de una empresa. Pero es totalmente distinto. Acá no cotiza, ni me interesaría que puede ser, pero bueno, no me interesaría que cotice. No voy a especular con el valor de cotización, no la quiero vender dentro de 2 meses. Estoy participando en un negocio nuevo, separado de la entidad. Entonces tengo un objetivo totalmente contrario. Lo que hago es siempre igual, compro acciones. Pero el objetivo final es totalmente distinto. Con lo cual, en la contabilidad vienen y me dicen, ¿cómo evalúo las acciones? ¿Se acuerdan que hace poco dijimos, ¿cómo evalúo un terreno? Dijimos, bueno, ¿para qué tiene el terreno? ¿Lo tenés para usar? ¿Lo tenés para construir? ¿Lo tenés para vender? ¿Lo tenés para inversión? ¿Para qué lo tenés el terreno? Que me diga, bueno, otra vez, tengo acciones. Bueno, ¿para qué tenés las acciones? Corto plazo, largo plazo, control para participar, ¿para qué la tenés? La contabilidad va a dar soluciones diferentes dependiendo de para qué hacemos esa inversión. Acá me dice, quiero participar en un negocio que no pertenece a mi actividad y quiero participar en ese segmento. ¿Qué haría? Bueno, otra vez, compro acciones de una empresa que se dedique a esa actividad. Por ejemplo, me interesa la actividad de, no sé, servicio de logística o telefonía. Bueno, compro acciones de una empresa de telefonía. Acá, otra vez, no voy a ir al mercado de valores, especialmente, podría, ¿no? Comprar acciones en la bolsa de una empresa de logística. Pero generalmente el que va a bolsa busca comprar y vender, ¿no? Una cuestión de entrada y salida rápida, valor de cotización. Si queremos participar de un negocio, que también compraríamos o suscribiríamos acciones y también las mantendríamos a largo plazo, probablemente sin tener el control, porque es solo participar en ese negocio. No me quiero meter, no quiero. Si tengo control, tengo que manejarlo, tengo que saber, tengo que entender el negocio, un montón de cosas. Ahí ponemos entre paréntesis, sería el mismo caso anterior,
pero desde el punto de vista del tercero que compraba las acciones, ¿no? Nosotros creábamos una nueva empresa y suscribíamos el 60%, y había un 40% que participaba otro para compartir, no sé, los riesgos, los beneficios. Bueno, acá seríamos nosotros el 40% de ese que quisiera compartir el riesgo y beneficio, ¿no? Entonces, otra vez tengo un tercer caso donde estoy comprando acciones. O sea, siempre termino comprando acciones, pero otra vez con un concepto totalmente diferente a los dos anteriores. Entonces, cómo la contabilidad va a responder a cómo evaluar esos casos, que es lo mismo que hacemos cuando tengo un terreno que es bienes de cambio, tiene una evaluación, si es bienes de uso tiene otra evaluación, si es propiedad de inversión tiene otra evaluación. Entonces, cada vez tenemos evaluaciones o normas específicas según lo que la empresa quiera hacer con ese activo, ¿no? Acá tenemos otro propósito, que es diversificar riesgos. Bueno, así como nos habíamos metido en un segmento específico, ahora tenemos una empresa que se dedica que no se puede hacer, bueno, tengo otro negocio. Si me dedico solo a turismo, viene una pandemia, morí con el turismo. Bueno, tengo turismo, pero también tengo turismo, tengo bancario, tengo medicina, tengo logística. Entonces, logística, venta de bienes, medicina, bancario, todo siguió, aunque el turismo cayó. De esa forma, si todas las fichas estaban en un solo negocio, si ese negocio le va mal, y irle mal a veces la pandemia nos enseñó muchas cosas, pero irle mal sería, bueno, no funciona bien el turismo, pero la pandemia mostró que no era un tema de que me prohibieron hacerlo, ¿no? O sea, durante 2 años casi no tuve actividad. Bueno, si no tenía otros negocios, estábamos totalmente jodidos, ¿no? Con lo cual acá otra vez también compro acciones, las mantengo y que sean de distintos rubros, distintos ramos al de la empresa original, ¿no? Con lo cual tengo todas las respuestas terminan siendo comprar acciones, pero por casos totalmente diferentes. Yo acá no voy a buscar acciones en el mercado, me interesa mantenerla a largo plazo, probablemente ya tenga control en alguno de esos negocios, o sea, es un criterio totalmente diferente. Acá tengo otro propósito, que es asegurarme determinada materia prima. Bueno, ahora con el tema de restricciones de importaciones, dólar y demás, que en Argentina siempre hay quilombo. Acá, digamos, ¿cómo me aseguro que me abastezca materias primas? Ahí empiezan a ocurrir lo que se conoce como integración vertical, ¿no? Tenemos una empresa que depende de una materia prima, componente, parte, no sé, materias primas especiales y que vienen importadas. Bueno, me tengo que asegurar el abastecimiento o tengo un proveedor de materias primas local que me podría vender a mí o le podría vender a otros. ¿Cómo me aseguro que me venda a mí? Bueno, por supuesto puedo ser buen cliente, lo que sea, pero si yo empiezo a tener acciones de esa empresa, empiezo a tomar decisiones, empiezo a tener influencia en las decisiones, cosa de asegurarme que si va a vender esas materias primas, que me las venda a mí primero, ¿no? O sea, entonces no voy a tener el problema de que me falte el abastecimiento. Y de hecho hay muchos grupos económicos en Argentina que tienen eso, una integración totalmente vertical. Por ejemplo, Aluar, que tiene venta de fabricación de productos de aluminio, necesita una aleación de tipo eléctrica para la fabricación del aluminio y tiene participación de acciones en una represa hidroeléctrica que provee electricidad. ¿Por qué participa en la represa hidroeléctrica? Bueno, YPF también pasa que tiene participación en muchas empresas vinculadas al rubro que la necesita después para poder abastecer otra actividad que hace la empresa, ¿no? Con lo cual acá otra vez termino comprando acciones, ya no lo hago para diversificar riesgo, acá lo hago dentro del mismo negocio para hacer esa especie de unión vertical entre el proveedor de la materia prima, la empresa fábrica, la distribuidora, etcétera, y hago grupos económicos del mismo rubro uniendo toda la cadena, sería. Por supuesto acá necesito mantenerla permanentemente, no la voy a ir a comprar a la bolsa y quiero tener influencia en las decisiones, ¿no? Puedo tener control directamente, si ya controlo el que vende la materia prima, mejor aún, pero ya con tener algún grado de influencia en esa decisión también me serviría.
Acá dice, quiero obtener determinados servicios cuando participar en el proveedor es una condición indispensable. Por ejemplo, antes dije, Aluar necesitaba, no sé, electricidad y participa de una... No es que compra en Edenor, participa de la represa hidroeléctrica directamente. Bueno, acá lo planteo un poco, sería parecido, también sería como materias primas o cosas, insumos necesarios, pero acá dice, participar en el ente es condición indispensable. Bueno, esto quizás lo vemos en algunas situaciones, en grandes ciudades no es tan común, pero sí cuando nos empezamos a alejar, ¿no? Por ejemplo, el tema de tendido eléctrico, gas, no hay tendido de gas o red de gas en muchas zonas. Ustedes saben que saliendo de las grandes ciudades probablemente el gas sea gas envasado y cosas así, con lo cual si necesitamos una industria que necesita proveerse de gas en forma significativa y permanente, bueno, necesitamos tener conexión a gas o, no sé, tendido eléctrico de alta tensión, lo que sea. Entonces, necesitamos asegurarnos de esa materia prima. Pero en ciertos lugares los servicios se hacen a través de cooperativas. O sea, acá puede ser participar en acciones de la empresa, pero como dice acá que la participación es indispensable, generalmente saliendo de la ciudad, creo que en muchas ciudades del interior, incluso en la costa, no sé, saliendo de grandes ciudades donde es rentable porque hay muchos usuarios, llevar un tendido eléctrico o caños de gas hasta un poblado pequeño no es muy rentable para una empresa. Entonces se forman cooperativas, cooperativa eléctrica, súper común. Yo he ido un montón, no tiene nada de malo. Después están las federaciones de cooperativas eléctricas, las confederaciones, en muchos lugares, sobre todo en ciudades del interior, el servicio eléctrico o la red de agua y cloaca o telefonía es a través de cooperativas. Probablemente alguno de ustedes que sea del interior o conozca de familia o algo del interior sepa que el servicio es con cooperativas, y cuando me lo tienen que brindar una cooperativa, tengo que participar, tengo que ser asociado a la cooperativa, o sea, solo le venden al que es asociado a la cooperativa. Yo lo que quiero es electricidad, no quería ser socio de no quería invertir en una cooperativa. De hecho, hay cooperativas, hay bancos que son cooperativas, hay empresas de seguros que son cooperativas, trabajé mucho con Sancor, y aunque uno no lo crea, vos contratás el seguro del auto con Sancor y sos asociado a la cooperativa, porque por definición, para recibir el servicio tengo que ser socio de la cooperativa. Uno ni se entera, porque vos sos un cliente que lo único que quiere es, quiero el seguro. Pero cuando firmás todos los contratos, terminás siendo asociado a esa cooperativa. Esa es la regla. Con lo cual, acá compro acciones o participaciones o cuotas parte, como se llamen, de una cooperativa, pero acá no quiero invertir, no quiero, o sea, solo necesito el servicio. Entonces la pregunta sería, en otros casos empiezo a ver la evaluación. Acá me interesa tener una cuenta contable con inversiones en una cooperativa, cuando en realidad lo que quiero es pagar la luz. Por ejemplo, pago la luz 100, pero tengo que pagar 105 porque pago 5 asociado a la cooperativa y 100 de servicio. ¿Qué hago? Mando 100 a gastos de electricidad y 5 como activo, inversión, porcentaje, participación y qué sé yo. O directamente mando 105 a gasto y chao. ¿Para qué voy a activar esos 5 que no representan nada? Entonces, generalmente el valor es poco significativo, no quiero participar en entidad, no tengo realmente la idea de invertir en esa empresa, es solamente recibir un servicio y es indispensable, ¿no? Me lo obligan y no me queda otra. Entonces no voy a poner 100 de seguro de auto y 5 de asociado a una cooperativa de seguros. Directamente pongo 105 de gasto y listo. Entonces acá tengo otro criterio. En la práctica tengo acciones en una cooperativa, pero no me interesa evaluarlas, ni invertir, ni nada de todo eso. Bueno, acá también se empieza a dar mucho en los grupos económicos donde queremos mantener una administración separada, porque es en otro país, por un tema legal, por un tema fiscal, porque si tenemos una inversión, tengo una empresa y quiero abrir una sucursal en Bahía Blanca. Bueno, abro una sucursal, yo ya la empresa la tengo, está registrada, tengo QUI, tengo todo, tengo domicilio, abro un domicilio en Bahía Blanca y ya está. Pero si yo quiero abrir una sucursal en Uruguay, probablemente no pueda, menos de Argentina, tener una sucursal directa, sino que tengo que crear una sociedad en Uruguay.
Entonces tengo que mantener una administración separada porque necesito tener una liquidación tributaria en Uruguay, porque necesito tener una capital y empresa y todo, o por una cuestión gerencial, que tengo negocios separados y digo, bueno, si un negocio me va mal y otro me va bien, el que va bien tapa, ¿no? O sea, económicamente mantiene el que le va mal. Y quizás no me entero porque tengo todo mezclado. Entonces, creo una sociedad para ese negocio en forma separada, que tenga sus propios ingresos, sus propios gastos, y me voy a dar cuenta si gana o pierde en forma separada. O por una cuestión legal. Hay ciertas actividades reguladas, seguros justamente, o banco. Yo no puedo tener una empresa de telefonía y que tenga un banco. El banco tiene que ser banco, solo. No puede haber telefonía y banco. Seguro lo mismo. No puedo tener una empresa que sea... De hecho, los grupos bancarios tienen bancos, seguro, inversiones, tienen varias empresas, son todas separadas, ¿no? Entonces necesito... Económicamente somos parte del mismo negocio, pero por una cuestión administrativa necesito tener sociedades anónimas separadas. Y eso va conformando esto que después conocemos como grupos económicos, ¿no? Empresas que tienen una casa matriz con distintas sociedades dentro del grupo económico. Muy común en la mayoría de actividades. Con lo cual acá otra vez tengo una sociedad generalmente controlada, porque por propósitos fiscales, gerenciales o legales de algún tipo, regulatorios, me obligan a que cree una sociedad para ese negocio. No la podría tener. Puedo tener una telefónica, puedo tener una de servicios de logística, puedo tener una metalúrgica y hacerla todo con la misma sociedad. Sí. ¿Puedo tener un banco? No. Tengo que separarlo, porque regulatoriamente lo tengo que separar. ¿Okay? Con lo cual, hay otro caso que otra vez compro acciones, tengo acciones. Siempre todas las respuestas terminan siendo acciones, pero con propósitos totalmente diferentes. Acá me dice, quiero intervenir en un negocio, pero que dura poco tiempo, una construcción, una participación, una licitación en algo, y varios participantes compartir ese negocio con otros participantes que intervienen en ese negocio. Bueno, este es el típico caso que se imaginan de una UTE, ¿no? Una unión de empresas. Puedo crear una sociedad, por supuesto, para esa actividad y una sociedad anónima con accionistas y que después se diluya, se disuelva, o unir sociedades y crear un ente de tipo no societario, lo que conocemos como UTE, ¿no? Unión Transitoria de Empresa, las asociaciones de colaboración o consorcio. Son todos contratos asociativos entre empresas, están regulados, legales, todo, fideicomisos, acá hay varias posibilidades. Participación en la sociedad, pero con un destino para una actividad específica y probablemente limitada en el tiempo. Bueno, acá es, quiero reducir algún costo en algún servicio. Bueno, participo, compro acciones de la empresa que brinda ese servicio para proveer ese servicio. Esto es muy común en algunas actividades. Por ejemplo, los bancos crean, se unen, los bancos compiten entre sí, pero después dicen, bueno, necesitamos, no sé, un servicio de pago a través de celular. Vieron que ahora está, por supuesto, está Mercado Pago, qué sé yo, y está esta que se llama Modo. Modo es una sociedad que fue creada por varios bancos justamente para competir con Mercado Pago, ¿no? Con Mercado Libre. Y crean ahí bueno, en el otro caso típico, Banelco, ¿no? La red Banelco, Interbanking Banelco, es una red de bancos privados que formó una sociedad, que es Banelco, que le administra los cajeros automáticos de todos de los bancos que participan, ¿no? Hay una para red de bancos privados, que es Banelco, y la otra Link, que es para bancos públicos. Y también, entre varios bancos, crearon una sociedad para el servicio de cajero automático y controlar ese servicio entre varios bancos, tener costos asociados ahí más económicos. Si un banco solo quería desarrollar la red de cajeros, vamos a tener cajeros de cada banco diferente, ¿no? ¿Para qué? Si todos necesitamos, bueno, compartimos eso. Otra vez, participo comprando acciones de una sociedad que brinda
servicio a varias de las sociedades del grupo. Esto también es muy común, que las petroleras se unen para formar un oleoducto. ¿Y quién es la dueña del oleoducto? Bueno, el oleoducto es del Estado, pero ¿quién es la dueña de la concesión del oleoducto? YPF, Pan American Energy, Shell, qué sé yo, en partes, cada una un porcentaje, y son las que administran el oleoducto, que son después las que usan el oleoducto para transportar el hidrocarburo, no sé, el petróleo, lo que sea que esté transportando. Con lo cual ahí vimos un montón de casos, ejemplos, que derivarían en que todos la solución fue compro acciones, pero por cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a tratar contablemente esas inversiones? Bueno, tanto en RT17 como en RT41, ahora vamos a abrir la norma RT41, tenemos inversiones de corto plazo, corrientes, o inversiones de largo plazo. Las que son de corto plazo pueden ser bursátiles, ¿no? Que coticen y tengan cotización pública, evaluaciones, bonos, títulos públicos, acciones. Bueno, ahí pongo, por supuesto, siempre moneda extranjera, fondos de inversión, incluso puede haber metales, otros bienes, y bienes en general, ¿no? Porque también podemos comprar un mueble, una cosechadora, puedo comprar un inmueble, un terreno, venderlo, o sea, no es que está negado que yo pueda hacer alguna actividad con bienes muebles o inmuebles. Y después tenemos los de largo plazo, que también puede haber bonos, títulos, acciones, bursátiles, etcétera, que las mantenga a largo plazo. Generalmente acá no tanto en el mercado, porque en el mercado es más lógico para entrar y salir rápidamente, ¿no? Y además acá sí es más lógico tener terrenos y cosas así, bienes inmuebles a largo plazo. Y acá agregamos la última que dice participaciones en sociedades. O sea, acá terminamos teniendo acciones y títulos en otras sociedades, pero ya con un criterio de largo plazo. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar todo esto y qué criterios de evaluación le podemos poner? Por supuesto hay varios, como siempre. Uno sería el precio de venta, el BNR, precio de venta neto, ¿no?, de gastos. Como en algunos de estos son títulos de deuda, el título de deuda es un préstamo al fin y al cabo, los bonos, ¿no? Y ahí utilizamos el criterio de costo amortizado, ese ya lo hemos visto en la primera parte de la materia, es el método de la TIR o la tasa efectiva, el cálculo del interés devengado con la tasa interna de retorno, tasa de interés, cálculo exponencial, lo que hemos hecho en casi todos los ejercicios, evaluar créditos, inversiones y todo a costo amortizado. Por supuesto que si son bienes muebles, incluso inmuebles, tenemos el criterio de costo menos amortizaciones, costo de reponer. Cuando decimos modelo de costo menos amortización. Si es un terreno no se amortiza, depende de cada caso. Y después tenemos las evaluaciones financieras, donde también tenemos criterios como valor razonable, valor mercado, BNR, costo, porque también tengo el valor de costo de una inversión. Ahí aparece el BPP como criterio de evaluación de valor patrimonial proporcional. Y uno más que ponemos ahí que lo llamamos costo más dividendo, ¿no? Hay varios caminos para evaluar. Tengo costo más dividendo, valor patrimonial proporcional, BNR. ¿Cuál voy a usar de todo esto? Bueno, depende para qué propósito tenía la inversión, ¿no? Y esto es un poco lo que encaran las normas contables. Vamos a ver un poco RT41. Vamos analizando siempre. Acá dice criterio punto 4, criterio de evaluación de activos, pasivos y patrimonio. Cuando entramos en la medición de activo, algunas de estas ya la hemos visto, por supuesto. Otros incisos u otras secciones, ¿no? Otras normas. Y acá un criterio que ya venimos aplicando en varios de los ejemplos que hemos visto en la primera parte de la materia. Si tengo inversión financiera en bienes de acciones, ¿no?, en bienes de fácil comercialización que cotizan en un mercado activo, ¿no?, acciones bursátiles, el criterio es BNR. Que ya hemos tenido bonos, títulos, etcétera, que evaluamos a valor de cotización, ¿no? Le ajustamos por inflación, evaluamos cotización al cierre, etc. Después tenemos otras inversiones financieras, por ejemplo en bonos, en títulos, que si tienen cotización utilizamos BNR, pero si no tienen cotización
Entonces me dice, cuando tengo la intención de venderla y transferirla, BNR, y cuando esa intención no está, el costo amortizado, que ya lo hemos visto, que es el valor con los intereses. Acá tenemos la sección 1.2, inversiones. Estaría en este ejemplo de inversiones corrientes, de fácil comercialización, etc. Y tendríamos este primer BNR que tenemos acá, el costo amortizado, criterios de evaluación. Pero ahí mismo me dice, excepto que sean propiedades, entonces están después esas otras categorías. Bajamos más, bienes de cambio, bienes de uso. Otra que vimos hace poco, propiedades de inversión. Otra vez ahí tenemos BNR o, bueno, costo menos amortizaciones, ¿no? Pero acá tenemos el criterio de BNR también para propiedades, sería inversiones, bienes inmuebles. Y acá aparece la sección 419, que se refiere a participaciones permanentes en otros entes. Bueno, acá entonces aparecen los criterios que no cotizan, que no son bursátiles, pero tengo acciones. Participación en otro ente sería acciones, cuotas parte, ¿no? Y me dice, si las participaciones que tengo no otorgan control conjunto o influencia significativa, de acuerdo a la RT21, se medirán a su costo. Entonces acá tengo de todos estos criterios el criterio de costo, cuando tengo participaciones en otros entes que no tengo control o influencia significativa. En ese caso me dice qué hacer con los dividendos. Y la pregunta sería, ¿y si sí tengo control o control conjunto o influencia significativa? Bueno, ahí aplica RT41. De hecho, en la propia RT41, en un anexo sobre otras normas, a las guías y las definiciones, y el anexo 2 dice temas tratados por otras normas, ¿no? Otras RT. Y acá va a aparecer en algún punto, bueno, si tengo participaciones no societarias, esta sería UTE, RT14. Y después tengo participaciones en otras sociedades que tenga control conjunto de influencia significativa, bueno, secciones del RT17 y RT21. Pues ahí ya me dice, usted tiene que ir a la RT21. Cuando tengo reclasificaciones, RT21. Entonces, ¿qué? Ya la RT41 me dice, para ese caso, entonces la RT41 trata inversiones permanentes en otras sociedades en las cuales no tengo control o control conjunto o influencia significativa. Porque si lo tuviera, tendría que ir a la RT21. Con lo cual el criterio de medición es costo. Si cotiza es BNR, si no cotiza termina siendo costo. A seleccionarlo. Y si lo mido el costo, el tema es que tengo acciones y esa empresa distribuirá dividendos. Entonces, ¿qué hacer con los dividendos? Entonces me dice, el dividendo se reconocerá en el momento de su declaración. ¿Y cómo? Las capitalizaciones de resultados, cuando la empresa agarra resultados y los capitaliza, no darán cambio alguno en la medición. No tengo que registrar nada. Si tengo dividendo en efectivo o en especie, se reconocen en el resultado en el periodo de su declaración. Quiere decir, cuando la asamblea los aprueba. Después tengo, bueno, ¿qué pasa si los resultados son antes o después de la compra? Bueno, ¿qué pasa si no puedo distinguirlo? Sería la regla principal, la tenemos hasta acá. Con lo cual, para participaciones en otros entes tenemos el criterio de costo. No está en la norma contable, pero hubo un desarrollo de tipo doctrina, qué sé yo, de este que se llamó costo más dividendo, así que vamos a explicar hoy un poco ese método de costo más dividendo, y después aparece el criterio de BPP. ¿Qué es el criterio de costo? La inversión, se registra el costo, esa la tenemos en todos, siempre cualquier activo ingresa su costo, pero acá como tengo acciones, mantengo el costo, y si hay dividendos en efectivo o en especie, se reconocen en el momento de su declaración. Y las capitalizaciones no se reconocen. Es exactamente lo que dice acá. Valúa el costo, ese criterio de evaluación, y si tengo dividendos, si son capitalizaciones, no hago nada,
Y si son dividendos en efectivo o en especie, se reconocen cuando se declaran. Quiere decir, se aprueban por asamblea. El que se lo conoció como método de costo más dividendos es igual, pero agrega este punto de que las capitalizaciones no se reconocen, lo agrega. Que fíjense que no está en la norma contable. Hay muchos que dicen, no, el criterio es costo más dividendo. No es costo más dividendo, es costo puro. Costo más dividendo incorporaría los dividendos en acciones, lo que son capitalizaciones como parte del valor de la inversión. ¿Okay? Y después tenemos el BPP. El BPP ingresa su costo y reconoce el porcentaje de participación en los resultados. Con lo cual, si la empresa tiene ganancias, reconocemos un porcentaje de esa ganancia. Ahora, si después distribuye el dividendo, tengo que reducir la inversión, porque yo ya lo tenía reconocido. O sea, la empresa ganó 100. Yo reconozco que tengo un porcentaje en esos 100. Después la empresa dice, bueno, te voy a distribuir 40. Y bueno, yo ya lo tenía en mi contabilidad, no es una ganancia. Yo ya había reconocido ese porcentaje. Lo que hago es bajar el valor que estaba, lo que estoy cobrando parte de lo que yo ya tenía en el valor de la inversión. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, Martín, por el Sí, momento todo bien. Ok. Vamos a hacer entonces un ejemplo para ir viendo la contabilización de lo que serían estos distintos criterios y cómo impacta eso en la contabilidad. Vamos a tratar de ir haciéndolo acá, paso a paso. Vayan llevándolo también ustedes. Por supuesto, acá tengo acciones, con lo cual acá tengo una especie de periodo de tiempo. Tengo acá una línea temporal. Y me dice que el 31 de diciembre del año 0, acá tengo 31 del 12 del X0, acá se constituye, ¿no? Se constituye una sociedad con un aporte en efectivo de 80 y ese mismo día se compra una sociedad. Con lo cual acá tenemos la compra de una sociedad anónima, estamos comprando el 80% de las acciones de una sociedad. Esto lo estamos haciendo al 31 de diciembre y el valor es 80. Esa sociedad tiene un patrimonio neto, sociedad, dentro de los 100 tiene 70 de capital y 30 de resultado acumulado. Eso es lo que tiene dentro de la sociedad. Nosotros estamos comprando el 80% de una empresa cuyo patrimonio es 100, diríamos que tiene una evaluación de 80 hasta esta fecha, ¿no? El momento de la compra. Que es lógico, hasta ahí vamos. Una cuestión es lógica. Después me dice, llega a cierre de ejercicio, el 30 de abril, la sociedad capitaliza los 25 de sus resultados. Entonces el 30, 4 del X1, porque era 31 de diciembre, el 30 de abril, en la sociedad B, patrimonio neto 100. Ya tenemos que la sociedad B capitaliza 25 los resultados acumulados. Con lo cual, el patrimonio neto sigue siendo 100, pero en vez de tener 70 y 30, tiene 70 más 25, capitalizó 25, y 30 menos 25. O sea, su composición interna cambia porque 25 pasan a capital. Ahora, si yo considero cuál es el 80%,
es el porcentaje de participación, el patrimonio. Sigue siendo 80%, seguimos teniendo una variación. Que haya capitalizado 25 no cambia en nada la situación que estamos teniendo acá. Parece que todo esto lo podemos ver. Y llega el 31 de diciembre del año 1, ¿no? Básicamente, ¿qué pasa cuando llega el cierre del ejercicio? Campo 1, teníamos el 30 de abril del X2. Y tendríamos no, está muy bien. Llega a cierre de ejercicio y se supone que durante el año, me dice que al 31 de diciembre la sociedad obtuvo una ganancia de 60. O sea, 60 es el resultado del ejercicio de la sociedad B, ¿no? Con lo cual, cuando llega a cierre de ejercicio, tiene un resultado de 60. Tiene un resultado de 60. Acá. Tengo el mismo 95 capital que tenía, pero ahora tengo 5 más los 60 de resultados. Esto es difícil. Lo cual siempre acá tenemos patrimonio. Pasó a ser 160. Y si nosotros tenemos un 80%, tendríamos 128 como evaluación. Corrido. No va a ir demasiado. Viendo cómo me queda. Bueno, y creo que siempre tenemos un 80%, porque la cantidad de acciones no varía, tendríamos que tener 128, tendríamos 128 del 160 del patrimonio de la sociedad. Después me dice que llega abril y la sociedad distribuyó 40 en efectivo. Por acá tengo dividendos
efectivo por 40. Armamos este patrimonio, tendría el capital es 95 y los resultados acumulados son menos 40, acabamos de distribuir los 40. Por lo cual tengo un patrimonio de 120, en vez de tener 160, distribuí 40 y el porcentaje llegaría a 96. Y después, todo. De inversiones sería, esto ocurre en la empresa, esta es la realidad, y nosotros en la contabilidad tenemos que hacer el reflejo de esa sociedad. Vamos a la compra, 80%. Esta para arriba. Vamos a reducir algunos rengloncitos. Más espacio que quede todo un poco más prolijo. Bueno. La realidad es esto que ocurre acá arriba en forma temporal y lo que ocurre con la contabilidad de empresa. Como nosotros tenemos una inversión en esa empresa, una de las formas es mostrar como un espejo, mi contabilidad debería ser un espejo de lo que hace esa empresa. ¿Qué es lo que muestra mi espejo? Bajo el método de costos, si la empresa capitaliza, no se hace nada. Capitalización no se registra. No hacemos nada. Con lo cual, la inversión a esa fecha sigue siendo 80. No hay haciendo ni nada, sigue siendo 80. La evaluación de la empresa es el 80, con lo cual tengo 80. Ahí podríamos decir, vengo ok, ¿no? Porque el método de costo es mantengo el costo, evaluación, medición, a costo. El costo fue 80. El único que registré fue el costo. Es un método bastante intuitivo este, porque básicamente muchas cosas no tengo que hacer nada. Y solo registro si recibo dividendos o algo, ¿no? Con lo cual acá mi evaluación sigue siendo 80, porque mi evaluación se mantiene siempre a costo, pero acá ya tengo un patrimonio que sería 160, el 80% sería 128, con lo cual acá ya queda desvalorizado, ¿no? O sea, ya no es ok. Acá es 80 y el porcentaje es 80. Acá es 80, el porcentaje es 80, acá es 80, el porcentaje es 128, ya no, me queda 80. Ya empiezo a tener ahí algún problemín de diciendo, bueno, esta evaluación muy linda, no hago nada, pero no me queda muy lógico. ¿Qué pasa cuando hay dividendos? Bueno, yo recibo caja, ¿no? O sea, caja seguro y recibo, bueno, sería el 80%, 40 por el 80%, ¿no? Estaría recibiendo 32. Ya, 30 por 0.8. Y la contrapartida sería el resultado positivo, ganancia. Y a nuestro 100, iba un renglón más arriba, ¿y cuánto me quedó la inversión? Me quedó 80 y reconocí una ganancia nada más. O sea, mi inversión quedó 80. Tengo 96, estaba peor, pero bueno, sigue estando desvalorizado. O sea, la contabilidad sigue siendo 80. Siempre es costo. Y llega a cierre de ejercicio, ¿y qué hago cuando llega a cierre de ejercicio? Nada. Entonces, exactamente igual ahí. Siempre me quedó la inversión en 80. Como ahora es
56 me quedó encima como, si se quiere, peor, porque esto me quedó sobrevaluado. ¿No? Acá venía bien, pero después me quedó subvaluado, sobrevaluado, ¿no? No voy reflejando adecuadamente ese espejo que se pretendía con la evaluación al costo. ¿Okay? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, perfecto. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a ver qué contabilizaríamos si tenemos el costo de más dividendo. El costo más dividendo es igual que costo, es el mismo método que costo, pero con capitalizaciones. Con lo cual, este primero arranca igual, 80, mi opción es 80, todo hasta ahí vengo bien, pero cuando llega la capitalización, ahí sí tengo un asiento. En la capitalización aparece acá un asiento que sería aumento el valor de la inversión contra un resultado positivo por lo capitalizado. Los 25 que se capitalizaron. Y acá la inversión me quedó rara, porque me quedó 80 más los 25, lo cual me quedó sobrevalorizada. Acá se agregó el asiento de, acá sí la capitalización se reconoce como mayor valor de la inversión. Cuando llega a cierre de ejercicio no hago nada, porque es igual que costo. Acá, la capitalización aumenta la inversión. Bien. Que es una especie de explicación. Cuando llega a cierre de ejercicio no hago nada, la medición sigue siendo, bueno, costo más dividendo, ¿no? Más dividendo en este caso. Acá me quedó 105. Espera, ahí me llama la atención algo, Martín. Sí, En el momento en el que capitaliza 25, al estar pasando, eh, digamos, de la cuenta de resultado acumulado a la de capital, implica también digamos, que vos tenés que reflejar eso en la participación en otras sociedades. bueno, Bien. este método es así. Estaba el método de costo. ¿Cuál fue uno de los problemas del método de costo? Que registro la inversión al costo, la empresa capitaliza, no hago nada. Bueno, ok. Pero la empresa gana, no hago nada y me queda desvalorizado. La empresa reparte dividendos, ganancia, pero es como que, suponte acá porque yo puse pérdida, pero suponte que acá en vez de pérdida fuese ganancia, ¿no? Y entonces digo, la empresa ganó 50. Entonces, todo el tiempo me queda la inversión al costo. Pasan 10 años, la empresa va ganando, 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 y vos siempre tenés el costo. Eso se lo empezó a ver como algo, diciendo, che, el método de costo no está bueno, porque la empresa ya vale. Suponte que acá en vez de perder 50, ponerle que ganó 500. Yo tendría 456 y mi inversión es costo, 80, ¿entendés? Con 10 años yo ya tendría 400 y tengo siempre 80, 80, 80, 80. Entonces alguien dijo, che, si la empresa va capitalizando, aumentemos también la inversión. Porque cuando me pagaban dividendos, este es un método viejo que fue muy discutido. Bueno, uno lo explica porque en muchos libros está y todo eso. Entonces decían, che, si me pagan dividendos, yo registro esto, ganancia. Y si me pagan en acciones, porque la capitalización me da acciones al fin y al cabo, ¿qué hago? Y bueno, también la registro, pero en vez de, como son acciones, no es caja. ¿Y qué es? Es inversión. Entonces acá esto es pensar que estos son dividendos en acciones, ¿no? O sea, en general lo llamamos son dividendos en acciones. En realidad no son dividendos, es una capitalización. Pero como yo recibo acciones, es como que siempre se la llamó dividendo en efectivo o dividendo en acciones. ¿Bien? También se la llama capitalización gratuita, porque estoy capitalizando y no estoy pagando, porque son resultados de la empresa. Entonces, para evitar esto, alguien dijo, suma también las capitalizaciones. Y parecería lógico, porque, bueno, parecía lógico, parecía mejor que el costo. Por eso muchos, ¿cómo se llaman? Pelotudos, dicen, bueno, el costo más dividendo mejor que el costo, ¿no?
realidad, ¿por qué? ¿No? El día escuchaba un pelotudo, me acuerdo que con la Rosa decía, pelotudo, dicen que es una mala palabra, ¿no? ¿Por qué es una mala palabra, no? Porque hay buenas, ¿dónde salió eso de que hay buenas y malas palabras? Dice, ¿por qué no puedo decir pelotudo? Tendría que decir sonso, tonto. Dice, pero no, porque la palabra, la sonoridad, es muy bueno el texto. En realidad yo quiero decir pelotudo. No, qué horror, dijo una mala palabra. ¿Quién dijo que? Porque sonso no es mala palabra. Tonto no es mala palabra. Pero pelotudo es mala palabra. ¿Pero por qué si yo quiero usar pelotudo? Pareció fantástico. Como que culo es mala palabra. Es una parte del brazo, no es mala palabra. Pero culo es mala palabra. Siempre tenemos estas cosas, que hay cosas que son mala palabra. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿una mala palabra o? No, no. Tengo una duda. ¿La capitalización no se trabaja igual que cuando dividiste con efectivos, digamos, el 80% de 25? Sí, ok, yo sumé mal acá, sí. Este es 20, tenés razón, gracias. Joya. Pues tenía esa duda si se trabajaba igual o se hacía distinto. Gracias. Okay, tenés razón, es 20. Se capitalizó 25, siempre yo registro el 80% de. Tenés razón, lo hice mal. Gracias. Sí, acá el valor es 100, yo registro el 80%, acá capitalizó 25, es el 20, el 80% sería 20. Acá ganó 60, es el 80%, no lo hicimos, es 60. Está bien, gracias, correcto. Bueno, llega al cierre, no hago nada. Y acá donde dice, mira, la inversión es 80 y acá tenía 100, quedó sobrevalorada. Pero cuando llegué al cierre de ejercicio, es 128, yo tengo 100, estoy mejor, estoy desvalorizado también, porque no es 128, pero estoy mejor que el del boludo del 80. Entonces los que defienden el costo más dividendo dicen, yo acá estoy mejor. ¿No? Se empiezan a decir, estoy mejor, estoy mejor. Cuando viene el dividendo efectivo, lo mismo que el costo, con lo cual acá vuelvo a decir, gano porque me pagan, efectivo, caja, la ganancia, y mi inversión sigue siendo 100. Acá pasó a 96, ya me quedó sobrevalorado, ¿no? Por un poquito, pero me quedó sobrevalorado. Esto, vamos a ponerlo un color mejor, ¿no? Está todo junto y ya no sé. Tiene que esto de desvalorizado o sobrevalorizado sería qué me está pasando con esta inversión. Acá otra vez, ¿y qué pasa cuando llega a cierre de ejercicio? No hago nada y estoy peor en el costo más dividendo porque la inversión me quedó a 100. El valor es 56, acá tenía 80, estaba mal y acá estoy peor. Acá sobrevaloricé varias veces, ¿no? Entonces, este método solo tiene lógica cuando teníamos, cuando teníamos mucha ganancia, ¿no? Cuando acá yo tenía más 500, bueno, más 5.000, acá ven que 100 es mejor que 80. Sería 4.000 o sería 500, 400 y estoy mejor. Pero cuando hay pérdida y cosas así, la cosa se empieza a complicar. Con lo cual, el método de costo más dividendo es todavía peor que el método de costo. Y ahora me quedaría el BPP. El BPP ingresa a su costo. Todos ingresan a su costo. O sea, la primera, que es la evaluación del costo, es igual en todos los casos. Por la capitalización no se hace nada. Es lógico porque el patrimonio no se altera y me queda el costo, o sea que sigo bien. Las capitalizaciones no hacemos nada. Esto lo tienen acá, el costo. La inversión se registra a su costo. Los dividendos efectivos son ganancias y las capitalizaciones no se reconocen. En el costo más dividendo. Es lo mismo, nada más que las capitalizaciones aumentan la inversión. Y el BPP, la inversión ingresa al costo, incluimos el porcentaje de participación y los dividendos en efectivo en específico. Y las capitalizaciones, nada. Capitalización, nada. ¿Okay? Llega a cierre de ejercicio y acá sí. Acá sí voy a reconocer todo esto así. Acá voy a aumentar el valor de la inversión al resultado. Si la empresa ganó,
60, yo voy a reconocer el porcentaje de participación sobre el resultado. La empresa ganó 60, yo reconozco. Y la inversión me queda en 80 más los 48, 128. Y 128 es el 80% del patrimonio de la empresa. Se ven que acá también quedamos en el famoso OK. Ahí vamos bien. Esta es la diferencia entre... Por eso el método de BPP mejora el de costo y mejora el de costo más dividendo también. El de costo más dividendo puede ser un poquito mejor en algún momento, pero después queda peor todavía. Entonces, el peor de todos termina siendo el de costo más dividendo. Lo seguimos dando porque todavía hay libres, cosas que hablan de ese método, pero ya les mostré, en la RT 41 no está costo más dividendo. Es costo, no es costo más el dividendo. Porque en todos los casos dice que las capitalizaciones de resultados, dividendo en acciones, no darán lugar a cambio alguna de la prestación. Entonces no es el costo más dividendo. Las normas traen el costo o el BPP, en definitiva. Y llega el dividendo, y en todos los casos, si paga dividendo en efectivo, yo recibo caja. Entonces, en todos los casos, voy a tener que contabilizar que caja es 32, pero ¿cuál es la diferencia? Que acá no es resultado, sino que acá baja el valor de la inversión. ¿Por qué? Porque yo ya acá reconocí el porcentaje de participación sobre el resultado, y lo único que hago acá es cobrar en caja parte de ese resultado. Mi inversión es 128 y tengo que restar el 32 de acá, con lo cual me queda 96, aunque ven que acá mantengo siempre 80, 80, 80, 80, 128, 128, 96, 96. Todos estos casos voy cumpliendo exactamente con el valor. Y cuando llega el cierre del ejercicio, voy a hacer exactamente lo mismo que tuvimos acá. Voy a reconocer el porcentaje del resultado. En este caso es 50 de pérdida. Va a quedar resultado, en este caso negativo, a la inversión, ¿no? Resultado positivo. Si la empresa perdió 50, el 80% sería 40 y la inversión me queda al revés, lo signo. Me quedan 56. Y el 80% de patrimonio es 56, yo tengo 56. Por esta cuestión chiquita de acá, de que coincide, muchos dicen que el BPP es el porcentaje del patrimonio. El BPP no es el porcentaje del patrimonio. El BPP es la inversión de costo más un porcentaje de resultados. Que yo después puedo comprobar que coincida con el patrimonio. Pero no es que sea el patrimonio por un porcentaje. Es un error que siempre hay al considerar que es BPP, ¿no? Bueno, creo que con esto cerramos. La pregunta sería, ¿cuál consideran ustedes que es el mejor método para evaluar una inversión? Y si hablamos de que la contabilidad tendría que reflejar de la mejor forma la realidad, BPP. Claro, uno diría, bueno, el mejor, por eso siempre está esta idea de que el BPP es el mejor método de evaluación. Puesto que va reflejando porcentaje y respeta la realidad. Lo importante es que cuando la empresa obtiene resultados, o sea, devengamos, ¿cuál es el problema de costo? No devenga adecuadamente el resultado en el momento, porque reconoce el resultado cuando se cobran, con lo cual es más parecido al percibido que al devengado. Porque acá lo gané durante el año 1 y se registra en el año 2. Tiene que estar corrido en el año del cobro. En cambio, en el BPP voy registrando resultados en el mismo periodo que se devengan, que se generan en la empresa, y después lo que hago es cobrarlo. Pero se devengan en el mismo periodo. En el caso de, acá otra vez devengamos, si perdió 50, reconocemos la pérdida. Fíjense que los otros dos no reconocen nada. Entonces, el método de costo no respeta el devengado. Registra las operaciones por lo percibido y generalmente deja la evaluación subvaluada.
El método de costo más dividendo es peor aún porque hace lo mismo. No respeta el criterio de lo devengado, la inversión me queda subvaluada y peor aún porque registra como resultados cosas que no son resultados, porque una capitalización la registramos acá como un resultado, es una bestialidad eso. Entonces acá me puede dejar la inversión sobrevaluada, subvaluada, no refleja la realidad, no lo devenga adecuadamente y va por lo percibido y encima registra resultados que no lo son. Que acá registraste una ganancia que no es resultado. Este no fue un resultado, ven que capitalicé algo que yo ya tenía, no fue una ganancia. ¿De acuerdo? En cambio, el BPP es un método que refleja adecuadamente la evaluación de la empresa, que hace el devengamiento de los resultados en el periodo correspondiente, que cuando hay dividendo lo único que hace es decir, bueno, cobré algo que ya estaba en la contabilidad, con lo cual el BPP termina siendo el mejor método de evaluación si uno lo piensa desde este lado. Ahora, la pregunta sería, ¿qué uso? ¿Costo más BPP? Como dijeron recién, bueno, parecería ser que lo más lógico es usar BPP. Sin embargo, si vamos a la norma contable, RT41, RT17 es igual. Me dice, si tenés control conjunto de influencia significativa, aplicá RT21, BPP. Pero si no, el método de costo, ¿no? Si no, se me irá a su costo. Entonces, ¿por qué evalúa costo si todos estamos diciendo que el método de costo está mal? ¿Por qué se les ocurre que termina diciendo utilizar método de costo? Supongo que porque si tenés control, vas a ser el que decide la distribución de las utilidades. Sí, pero no es por eso. Ok. Porque, bueno, tenés razón, pero para ese caso utilizás. Por eso, cuando tenés control usás BPP, no es el problema. El problema es cuando yo no tengo control o influencia, porque, o sea, si todos llegamos a la conclusión de que el mejor método es BPP, la pregunta es ¿por qué la norma contable trae costo? O sea, usar BPP. ¿Por qué el BPP que me pida BPP cuando hay control está bien, ¿no? Nadie lo niega. Que me pida BPP cuando hay influencia está bien. El tema es ¿por qué no me pedís BPP cuando no? O sea, ¿por qué me traes el costo? Porque si el costo está mal. Pero sin embargo la norma dice costo. ¿Por qué se les ocurre que la norma dice costo? Ahora se me acaba de cruzar por la cabeza. No hay una doble, no sé cómo funciona después en cuanto a lo impositivo, pero no hay un doble. No. Porque la sociedad paga impuesto en cabeza de la sociedad y el resultado que distribuye, o sea, Ya tiene todo. el resultado y tiene impuesto a la ganancia. El Okay. resultado ya tiene el impuesto metido ahí adentro. Y ese resultado que estás reconociendo no forma parte de tu base de cálculo de ganancias. No. Listo. No, entonces tampoco iba por ahí. Vamos a un estado contable. Vos tenés acá un estado de resultado. Habana, de los alfajorcitos. Ingresos, costos, ganancias. Tenés impuesto a las ganancias y resultado. El porcentaje que haces es sobre este resultado de acá abajo. El resultado neto del ejercicio. El impuesto ya está metido adentro. Claro. La empresa ya pagó o ya tiene reconocido el impuesto a las ganancias ahí adentro. De hecho, fíjate, la empresa antes del impuesto ganaría 757 millones. Y después del impuesto, pobrecita, 240 millones. Hay otra que es peor, porque después del impuesto da pérdida. No sé, IPF lo mostramos muchas veces. Antes de impuesto da ganancia. Con el impuesto da pérdida, fíjate. Pero chiquito, pero. O sea que es tremendo, ¿no? Así que no, el impuesto ya está metido dentro, no es un tema tributario. ¿Por qué la norma me dice costos si todos vemos que el BPP es el mejor? O sea, estamos criticando esta norma de acá. ¿Por qué utilizás costo? Si todos decimos está mal el costo. ¿Por qué se creen que es? No se me ocurre, estoy A ver, pensando, pero. mirando un poco esto. Tampoco se me ocurre a mí nada. Mirando un poco esto. ¿Por qué les parece que el BPP sí está buenísimo? Bueno, imagínatelo.
y se hacen los... En las normas contables tengo RT 41, sección 419. Acá pongo, no se usa, queda claro. 419. Y esto es PPP, está en el 419, pero ya sería RT 21. Qué prolijo quedó esto. Sí, me ha quedado todo uno arriba del otro, pero quedó prolijo, bastante prolijo. Costo más dividendo no se usa, queda claro, ¿no? O sea, lo mostramos porque es peor que el costo. ¿Por qué las normas traen costo o BPP? Si todos decimos que el BPP es mejor, o sea, hacemos un ejemplo, ya está. Bueno, aunque ustedes me digan no lo veo, a ver, en ustedes esto yo lo veo todos los días. Uno de los motivos es porque no hago nada, a ver si se da cuenta. Es intuitivo, a ver si me entienden. Compré y bueno, salió caja. Mira, caja, bueno, inversión a caja. No hago nada, caja a ganancia. O sea, como, no te puedes equivocar, ¿me entiendes? O sea, no hay forma. Hay una cuestión de vago, a ver, ¿me entiendes? Una cuestión Sería por la practicidad que tiene el Claro, método. Sí, muy simplificado. sí. De hecho, si en algún momento se desprenden de esas acciones, ahí estarían reconociendo. La venta, claro, la da de vago. O sea, es como que el resultado está reconocido en el momento en el que se hacen con plata. Claro, O sea, se cobra por lo percibido. claro, por lo percibido, nada más que por eso. Y yo digo, es intuitivo, porque compré, salió caja, bueno, inversión a caja. Me pagan, caja, ganancia. Vendo, caja, inversión. Saqué la inversión y entró caja. O sea, es como que no me puedo equivocar. O sea, no hay forma que o sea, tengo un problema acá de vago, de decir, che, no hago nada. ¿Qué método querés? Y no hago nada. Che, está para el culo, deja todo desvalorado. Bueno, pero no hago nada. O sea, por lo menos no hago nada. Bueno, tiene que ver con eso, que no es tanto no hacer nada, sino que el método del BPP, aunque esté buenísimo, por supuesto que es un poco más trabajo, pero es más trabajo hasta un punto mucho más complejo de lo que ustedes creen. Para aplicar BPP yo necesito saber el resultado del ejercicio. Para saber el resultado del ejercicio necesito tener el estado contable. Para tener el estado contable necesito tener el estado contable auditado. Si la empresa que compró, la empresa B cierra el ejercicio el 31 de diciembre, viste que tenés 2, 3, 4 meses para presentar el balance. Y si yo soy la empresa que tiene 2% de acciones, yo necesito el resultado para aplicar BPP. Y si yo quiero cerrar mi estado contable, imagínate que yo soy un banco que tengo que cerrar el estado contable a los 45 días. O sea, fines de febrero, principio de marzo, ya tengo que tener el estado contable presentado. Y la empresa B me dice, no lo hice el balance. Pero qué barbaridad, yo lo necesito. Y el tipo me dice, bueno, mi plazo no venció, ¿qué querés que haga? Pero me voy a enojar. Y enojate, si tenés un 2%. ¿Qué me importa? Porque cuando yo ya tengo influencia o control, ya tengo porcentaje más alto, ahí sí aplico BPP. Y si tengo control, te puedo obligar, che, te llamo por teléfono y te digo, si no me das el balance, te echo. Punto. Tenés 3 horas. Pero nada, te echo. Entonces ahí tengo control. Ahora, si no tengo control, ¿cómo obligo a la empresa a que me dé el resultado? ¿Me entienden? Que ahí empiezo a necesitar información que no tengo y que no puedo obligar a que me la den. Suponte que la empresa está en otro país y necesito los estados contables. Me ha pasado. Empresas en México, qué sé yo, ¿viste? Che, me tienen que, yo siempre voy, digo, pero te tienen que dar los estados contables, incluso teniendo control. Y todo. Te tienen que dar los estados contables. Es que ya se lo pedí. No, llamalo acá delante mío, llamalo. Lo llamas y decís, che, necesito los estados contables. Sí, ahorita te lo mando y ahorita te lo mando. ¿Y qué le va, viste? Está en México, ¿qué tenés que viajar a México y pegarle una patada? ¿Qué vas a hacer? Y encima te tiene que dar el balance, lo tenés que convertir, lo tenés que adecuar a normas argentinas, o sea. Después, vos tenés empresas que tienen control, lo que ustedes saben, trabajás en una empresa que es subsidiaria de una multinacional y te dicen, tenés 2 días hábiles y si no me lo das, te echo. Te doy 2 días, no te voy a dar 4 meses para hacer el balance. ¿Me entiendes? Entonces, el BPP es un método muy bueno desde el punto de vista contable, pero que requiere información, que requiere
conversiones y cosas que cuando vos tenés muy poco poder de decisión, un 1%, un 2%, es difícil que vos llegues a tener ese poder para lograr la información. Entonces el costo se usa cuando tengo porcentajes bajos. Que está bien, me queda evaluado, pero ¿cuánto tengo? Un 5%. Porque ya a partir de un 20%, ¿no? Porque esto establece BPP de influencia, cuando tengo un 20% ya tengo influencia. Presumo que tengo influencia. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando ya tenés, que presumís que tenés influencia, ya tenés que aplicar BPP. ¿Y por qué? Y si tenés influencia, tenés control, podés hacerlo. Esa sería la lógica. Vamos a ver si, creo que tenía abierta. Igual una consulta, Martín, ahora me surge la inquietud, porque ponele que está bien, vos no tenés control, querés evaluar a BPP. No vas a contar con la información en el preciso momento en el que se devenga. Ahora, en el momento en el que vos te haces con esos estados contables, ¿lo podés reconocer en el momento en el que, digamos, tenés la información? Claro. ¿No? Si tenés influencia y todo, podés influir en las decisiones y pedir que te den la información. No, por eso, si no tenés influencia. Por eso, no me exigís aplicar BPP. El BPP no es opcional, no es que yo elijo. Volvamos a leer la RT41. La RT41 te dice, si yo no tengo control ni influencia, costo. No es que, bueno, yo elijo el BPP. No puedo aplicar BPP si no tengo ni control ni influencia. No, o sea, no podés. No. Ok, ahí va, listo. Algo que vos me digas, tengo un 5% y con un 5% tengo influencia. Tenés que demostrar, no me puedes elegir el método porque sí. Me tenés que justificar que tenés influencia. Vamos a la RT21. La RT21 tiene 3 partes. BPP, consolidación y después partes relacionadas. Entonces, sección 1, BPP, medición de las participaciones cuando se ejerce control conjunto o influencia aplicativa. O sea, si tengo control o influencia, es BPP. ¿Okay? ¿Qué es control? Poder dirigir las políticas de la empresa. Tener 50% más, ¿no? Poseer más del 50% de los votos. ¿Qué es influencia? Influencia es poder intervenir en la decisión, pero no llego a controlarlas. ¿Y cuánto es el porcentaje? Y no sé, pero se presume, me dice acá, es una presunción, que yo la puedo tirar abajo, pero hay una presunción de que si vos tenés, o vos ejercés influencia, si tenés el 20 o más de los votos, de los derechos de voto. O sea, con el 20% más, yo presumo que tenés influencia. Ahora, vos decís, tengo un 30%, pero no tengo influencia. Bueno, salvo que la inversora pueda demostrar la inexistencia de la influencia. Pero entiéndanme esto bien claro. El 20%, yo nunca vi nadie que tirara abajo el 20% o que con el menos del 20 diga que tiene. O sea, nadie con menos del 20, yo nunca lo vi. Podés. Pero nadie con menos del 20, yo jamás vi que alguien con menos del 20 diga que tiene influencia y jamás vi que alguien que más del 20 diga que no tiene, porque es una presunción tan fuerte que me tenés que demostrar, me tenés que traer. ¿Cómo me la demostrás? ¿Viste? Es muy difícil. Hay que tener una demostración clara, dice ahí, de la inexistencia. A la inversa, se presume que no tengo influencia si tengo menos del 20. Ya con 20 para arriba es influencia, con menos del 20 no es influencia. Son presunciones. Incluso me dice, el control por parte de otros no impide tener influencia. Quiere decir que si yo tengo un 20% y hay otro accionista que tiene un 80%, el que tiene el 80% tiene control, obviamente. Tiene más de 50%. Yo tengo el 20%. Bueno, pero yo puedo tener influencia igual con el 20%, aunque haya otro que tiene 80%. Esa es la idea, la regla. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo no puedo inventar aplicaciones, no puedo aplicar BPP porque se me ocurra como opcional. Lo que puedo decirte es, tengo un 5%, costo, tengo un 10%, costo, tengo un 18%, costo, tengo un 20%, BPP, pum, la mierda, ¿me entendés? Tengo un 30%, BPP, tengo un 40%, BPP, tengo un 70%, BPP, tengo un 50%, BPP, o sea, de 20 para arriba, BPP. Es 20 para arriba, o sea, son pocos los casos que no. Entonces, el costo está mal y todo lo que queramos, pero lo aplico para porcentajes chiquitos. Tengo un 10%, costo. ¿Puedo demostrar que tengo influencia? Sí. Y si demuestro que tengo influencia, aplico BPP. No es que yo elegí BPP. Demostré que tengo influencia. Tengo más de un 20%. ¿Puedo demostrar que no tengo influencia? Sí.
Pero no es que no quiero aplicar el BPP, te tengo que demostrar. En la práctica esa demostración es muy difícil, porque si soy auditor yo voy a pensar que vos no querés usarlo. Che, tenés un 40% de las acciones, un 40% de los votos. BPP, no, bueno, yo uso costo. ¿Estás loco? No, pasa que yo no tengo influencia. ¿Por qué no tenés influencia? ¿Cómo me lo demostrás que no tenés influencia? Tenés que demostrarme que en todas las actas de asamblea vos dijiste algo y dijeron lo contrario. Que no tenés, o sea, que siempre dijeron lo contrario. Yo leo las actas y después dice por unanimidad, por unanimidad, por unanimidad. Entonces, ¿cómo demuestro que no tenés influencia si todas las actas votaste a favor? Tienen que en todas las actas figurar que vos votaste en contra y que nadie te da bola, ¿entiendes? Y eso, la mayoría de las veces no lo puedes justificar. Por un tema de que, para no tener edictos y un montón de cosas, las asambleas se hacen unánime, entonces las decisiones son por unanimidad. Entonces, si todo está decidido por unanimidad, ¿cómo demuestro que no tengo influencia? La tuve porque voté, ¿entiendes? Entonces, aunque hay presunciones que se pueden tirar abajo, en la práctica, en 20 años de experiencia, jamás lo vi. Porque yo siempre voy a decir que vos quisiste salirte del BPP porque no querés reflejar una pérdida por cualquier cosa y me querés demostrar. Entonces yo te lo voy a prohibir. Decir, no, vení acá, traeme actas, cosas, no sé, te están haciendo un juicio, demostrame que no tenés influencia. ¿Cómo me lo demostrás? Es muy difícil. Por lo cual en la práctica, 20 o más, BPP. Menos del 20, costo. Que está mal y todo lo que queramos, pero se aplica el costo. Bueno, quedó un poco más claro por qué finalmente el BPP, porque todos dicen, che, si el BPP es el mejor, ¿por qué no lo uso? Y porque el BPP necesito información, necesito estado contable, necesito que me lo manden, tengo que pedir. Entonces, si tengo un 1%, un 2%, pedir todo eso es un lío, no me lo van a dar. Si no tengo influencia, ¿cómo voy a lograr que me den la información? Bien. Todo claro por ahora. ¿Ok? Bueno, gente, sección 419 del RT17, sección 5, del RT41, sección 5.9 del RT17. En la RT17, la sección 5.9, vamos a leerla. Es muy parecida. Tengo RT17 bajada por acá. A ver, pinga. RT17. RT17, sección 5.8.5.9. Participaciones permanentes en otras sociedades. Ven que se llama igual RT41. Bueno, RT21 se llama medición de participaciones permanentes en sociedades. ¿Ven? Siempre hablamos de participaciones. Entonces no te puedes equivocar. RT41, participaciones permanentes en otras sociedades. RT21, participaciones permanentes en otras sociedades, pero con influencia y control. Y RT17, participaciones permanentes en otras sociedades. Cuando se ejerza control conjunto, influencia significativa, de acuerdo a la RT21, se utilizará el método del valor patrimonial proporcional. Entonces ven que dice, de acuerdo, si tengo control conjunto, influencia significativa, se utilizará el BPP. En los restantes casos, que sería cuando no tengo control conjunto, influencia significativa, la medición se hará a su costo. ¿No? Lo mismo, ¿no? La medición se ingresa a su costo. Todas ingresan a su costo. Los dividendos en efectivo o en especie se reconocen en el periodo de su declaración. Y bueno, se asignan, bla, bla, bla. La recepción de capitalizaciones de ganancias, dividendo en acciones o cualquier otro rubro del patrimonio no da lugar al valor. Entonces ven que es claramente criterio de costo. Evalúa el costo, ¿no? No es costo, ven que nunca es costo más dividendo, es costo. Los dividendos en efectivo en especie son ganancias y los dividendos en acciones o capitalizaciones no darán lugar a cambio alguno de las mismas. Así que tanto, ven que el texto del 5.9 de la RT17 y el 4.1.9, que termina con el 9 también, del RT21 es igual, cambia la forma de que está redactada, pero la aplicación práctica es la misma. ¿De acuerdo? Y después ya empezamos a ver RT21, entonces ya tienen para leer definición y cosas de la sección 1 del RT21. ¿Ok? Bueno, nos vemos la semana que viene, el lunes de la semana que viene. Gracias.
Hasta luego. Chao, gracias.